Bueno, estamos aquí con el doctor Marco Rigolini y le vamos a preguntar su opinión sobre el tema de malestar docente. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta sería, ¿cómo se siente ejerciendo su profesión de docente? Pues yo muy bien. Acabo de cumplir 30 años de ejercer docente, pronto oficialmente dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, y es una profesión que para mí ha resultado siempre muy satisfactoria. Desde luego es posible que en relación a la profesión haya áreas de oportunidad. No es la profesión mejor pagada, no es la que tiene un mayor reconocimiento, y quizás no es aquella profesión en la que se tiene un impacto más directo como para cambiar una situación social, pero a mí es una profesión que en lo personal me deja profundamente satisfecho y en la que sí percibo una importante trascendencia en mi trabajo. Okay. ¿Considera que las condiciones contextuales son las adecuadas? No, no del todo, ni las contextuales nacionales, ni las del país, ni las de la universidad. No, definitivamente no. A nivel del país, el trabajo docente en general no tiene todavía el reconocimiento que debería, y no me refiero tanto a un reconocimiento económico, porque la educación es el rubro al que se destina mayor presupuesto, y el ejercicio de la docencia, el pago de docentes es seguramente el rubro del gasto público que se lleva una mayor disponibilidad de financiamiento. No, yo creo que no hay un apoyo en otros sentidos, ¿no? En el sentido de que efectivamente se procure escoger a la mejor gente para hacer la docencia, en el sentido de que esta gente sea formada y actualizada como debería, en el sentido de que la gente que hace docencia tuviera unas condiciones de trabajo adecuadas. Y a nivel del contexto, o en el contexto de la Universidad Nacional, tampoco esto ocurre. Y ocurre poco en realidad en esta facultad, ¿no? Tenemos infraestructura, equipo, apoyos para nuestro trabajo que a veces son francamente escasos o insuficientes. Y desde luego lo que quizás más preocupa es que hay muy poco apoyo en términos de formación y actualización. Muy poco apoyo, me refiero sistemático, riguroso, y hay también un bajo nivel de exigencia en la calidad de nuestro trabajo, entre otros muchos factores. Claramente los apoyos contextuales a nivel del país, de la Universidad Nacional y de la Facultad son todavía pobres. Okay. ¿Qué elementos considera esenciales para dar clases en cuanto a los aspectos como recursos, materiales, cursos de actualización, como ya lo mencionaba? Bueno, desde luego ya lo decíamos, es un requisito fundamental que haya una formación y una actualización permanente del profesor, que haya de parte de un saber disciplinario, pero también competencias didácticas generales y competencias didácticas específicas. Luego, aunque no sea definitivo o decisivo o no deba serlo, una infraestructura y un equipamiento, pero también unas condiciones institucionales, un plan de estudios en el que se ubique el docente que sea razonablemente adecuado para la población con la que trabaja. Todo eso es que tiene que ser un conjunto de factores que se relacionan con la institución, que se relaciona con la situación laboral del profesor. En muchos casos, en casos cercanos a nosotros, son todavía condiciones lejanas a lo ideal, ¿no? Okay. ¿Y cuál cree que es la mirada social que se tiene en la actualidad de un profesor? Es una pregunta difícil de responder, pero me atrevo con un intento de respuesta simplificadora, esquemática. Yo creo que en general hay una concepción positiva del profesor universitario. En general, me parece que en general se valora positivamente al profesor universitario, quizás en algún momento no tan positivamente al de ciertas universidades públicas que se toman como focos de insurrección. Quizás en algún momento la propia imagen de los profesores de la UNAM decayó, pero creo que en general en México la imagen del profesor universitario no es mala, no es la que se tiene en países como Finlandia, desde luego, pero creo que no es mala. Pero sí que creo que en general la imagen del profesor, por debajo de la universidad, profesor
de secundaria y bachillerato y desde luego de primaria, es más bien negativa. Creo que en muchos casos el imaginario social frente al profesor es el de una persona que está ahí porque no ocupó, porque no encontró ocupación en el nicho profesional para el que se formó originalmente. Sí. Ok, gracias. ¿Y cuál cree que sean los factores fundamentales por los que los profesores sienten algún tipo de malestar? Razones económicas, no siempre el profesor obtiene la retribución que debería. En un contexto social, en un país en el que con excesiva frecuencia, ahora menos, pero se sigue encontrando casos de gente que reciben retribuciones económicas que no son congruentes con sus capacidades. Sí, la retribución económica sigue siendo un motivo de insatisfacción, aunque creo que sobre todo, nuevamente, en el profesor que está en niveles preuniversitarios. En el profesor universitario la retribución poco a poco propende a ser un poco más decorosa. Desde luego también, y pese a lo que he dicho, si hay un problema de reconocimiento social, seguramente sí, y pues muy posiblemente el desgaste que muchos profesores, el famoso burnout, que muchos profesores experimentan por la rutinización, sobre todo aquellos profesores que no ven en su trabajo una oportunidad de mejora permanente, ¿no? Y que no ven en su trabajo la posibilidad de estarse renovando, de estar aprendiendo. Ahí hay un desgaste que erosiona mucho el trabajo y la sensación del profesor con su ocupación. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto al uso de las TIC de los profesores para apoyar el aprendizaje significativo de sus alumnos? Me voy a referir sobre todo al caso que conozco mejor, al de la Facultad de Psicología, los profesores de la Facultad de Psicología, porque luego hay, claro, casos y casos. En este contexto más cercano, que como quiera es revelador, es interesante porque hablamos de 500 profesores, algo así, la incorporación de la tecnología es mínima, se produce una incorporación prácticamente obligada, pero es mínima. Los profesores sí que comienzan a hacer uso de algunos recursos que inevitablemente tienen que usar, como correos electrónicos, como internet, etcétera, pero una apropiación desde una base pedagógica, desde un fundamento teórico, llevada a cabo de manera reflexiva, que se discuta además en la academia con los pares, ocurre mínimamente. Los profesores, al menos dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, pero me temo que ocurre mucho en otros contextos universitarios, están llevando muy poco todavía las nuevas tecnologías a las aulas. Muy poco y en muchas ocasiones de manera deficiente. Ok, gracias. Y por último, ¿alguna propuesta que tenga en general para mejorar el desempeño de los profesores en el papel fundamental que juegan en el aprendizaje de los alumnos? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero creo que, por lo menos en lo que hace a los profesores universitarios, y nuevamente refiriéndome en particular a los profesores de la Facultad de Psicología de la UNAM, claramente es que se sistematice el proceso de formación y actualización de los profesores. No tenemos una instancia en la que se organicen, se difundan, se valoren, se haga una cultura institucional en que los profesores efectivamente participen en actividades de formación con sus profesores. Quienes lo hacen por elección, de manera totalmente optativa, y uno sospecha que terminan por participar en actividades de formación y actualización los profesores que menos las necesitan. Sí. Okay. Dentro de los muchos factores, yo diría que este es uno de los. Ok. Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo y su valiosísimo comentario acerca de estas preguntas. Al contrario, gracias. Mucho gusto.